podcast Amor Ágape cabe muy bien de nuevo nuestro invitado importantísimo. Ya soy Padre como muy Henry. repetitivo, ¿no? Entonces, no porque son cosas muy importantes, padre. En este momento yo quiero pedirle el favor que nos hablemos de la vocación. ¿Cómo sintió su merced el llamado amoroso del Padre Dios? Cuénteselo a los jóvenes para que vengan muchos a ser paulinos. Pues es una pregunta corta con respuesta muy larga. Yo creo, en mi caso, muchos dicen, y es válido, por supuesto que sí, que la vocación les nació desde niños. En mi caso, creo que no es así. Yo nunca, ¿verdad? Para mí la vocación fue un darme cuenta de. A medida que yo iba caminando, yo iba haciendo como la ruta formativa o las preguntas, como que iba optando. Tal vez sí era por este y hoy después de muchos años diría que sí, esta era la ruta. Entonces, pues yo, ¿qué le puedo contar? Yo pertenezco a una zona de una vereda que es en las altas montañas de Boyacá. Yo por eso soy de Viena, Viena dentro de Boyacá. Sí, entonces, esta montaña son límites de dos pueblos, Sí, señor. Otanche y Quípama. Entonces, era al transcurrir, pero pues, como muchas historias de nuestro país, la época de la violencia era complicada en esa zona, en aquellas épocas. Eso nos llevó a que tuviéramos que salir o a dejar la finca donde vivíamos. Ay, Para mí, Dios. el libro del Éxodo, cada vez que lo leo y lo recuerda uno en las Eucaristías, es muy parecido, porque yo me acuerdo que me tocó salir con una maleta encima y una gallina debajo del brazo y hágale ahí para arriba. Ya Que nos somos tocaba dos. potreros, montañas, subidas, bajadas y en la noche nos tocó salir por el peligro de la violencia, ¿verdad? Entonces fuimos a dar a un lugar donde nos tocó hospedarnos como en una especie de establo. Ahí vivimos por unos días y luego pues vivimos en arriendo en una finca pues, bastante retirada. Hoy todavía recuerdo al señor, don Gabriel, ¿verdad? Por ahí cuando paso ahora lo ¿Y qué recuerdo. gesto recuerda de él? Ah, no, de él que nos acogió, pero muy, muy querido. Y pues es extraño ahora porque ellos lo conocieron a uno siendo un niño, un mocoso, digo yo, y ahora lo ven a uno como sacerdote. Entonces la cosa, sí, Yo creo que él se siente muy puede complacido. que sí, ¿verdad? Y, y, y después de eso, por muchas cosas, llegamos a Quípama. Y allí en Quipama, pues en medio de muchas penurias, poco a poco pues fuimos viviendo en arriendo, hubo una familia que nos ayudó y poco a poco luego fui a la escuela, al colegio y estando en el colegio pues hubo una invitación de ser parte de los acólitos del pueblo. Es un pueblo entre las montañas, ¿verdad? Allí abunda ¿Y cómo llamaba el templo ahí, padre? Nuestra Señora de la Paz. Vea, qué bonito. Sí, el párroco en el momento pues me acogió, fue un proceso y después de algunos años de estar ahí de acólito era chévere. eh, y que yo por eso a veces digo que yo vengo traído de la montaña, porque yo vivo literal en una vereda, mi vereda al pueblo queda 4 horas caminando, ¿verdad? A caballo es 1 hora y media aproximadamente, 2 horas, puede uno echarse en tiempo. Antes ese era un castigo recorrerlo, ahora lo hago por deporte. Es chévere cuando voy a mi casa, ¿no? Todavía es así la Ah, qué distancia, bonito. porque la carretera todavía no llega allá. ¿Y qué flores hay, padre? ¿Cómo es Allá la hay de todo, todas naturaleza? son silvestres, eso es montaña, nada que hacerle. Eso es allá donde canta el águila. Allá, Vea, entonces bien está retirado, todo es silvestre, todo es monte, ¿sí? Sí, señora, pues hay lirio, yo veo, hay otro tipo de plantas que yo veo que en las ciudades, heliconias creo que se llaman, que por acá en las ciudades las tienen como lujo. Para nosotros eso es monte. vea, tan Sí. bonito, ¿no? Entonces que uno vive allá en medio de esas realidades y sí, de campo, metido entre los animales, ¿sí? Entonces, pero bueno. Llegamos al pueblo y ahí empezó el proceso de educación. Yo por eso sí creo que la educación sí transforma a personas y es importante. Puede Así que la es. educación en las crisis que hoy en día tiene la sociedad no le genere dinero a muchos, pero sí le cambia la manera de pensar a uno.
Y a veces la pobreza no es solamente económica, sino de acá. Y cómo es de importante, hoy después de todos estos años, porque pues yo no soy rico, vivo una realidad también, con sus escaseces, ¿verdad? En mi casa, pero creo que la riqueza debe aprenderse a estar acá. Es importante el conocimiento, ¿verdad? Yo digo, padre, nosotros somos una riqueza. Y yo le decía en el podcast anterior, una estrella. Así es. Todo lo tenemos ahí, los talentos. Tenemos que mirar a ver para qué servimos y sacarlos. Sí, entonces un día el párroco me preguntó que si yo quería ser sacerdote. La primera vez dije que no, que yo no quería saber de eso. Yo tenía otras rutas en mi vida, yo quería ser psicólogo, ingeniero de sistemas, docente, o en aquellas épocas pertenecer al DAS, Vea de aquellas pues, épocas. Pero mi estatura pues no me daba. En aquellas épocas se medía mucho así los estándares, ¿no? Entonces fue así, se dejó pasar como a los meses. y el padre le preguntó otra vez o le Sí, hizo como a otra los meses, propuesta. sí, veníamos de una vereda. Y porque yo lo acompañaba a ellos a las veredas. Lo chévere de ir a las veredas es que le daban a uno harta gallinita, muy rica, de campo. Entonces, él me volvió a preguntar, yo le dije que sí, pero ya por salir del paso, que no me molestara, ¿verdad? Y de pronto el padre como que se activó con las ganas, ¿verdad? Y poco a poco íbamos charlando, íbamos dialogando muchas cosas y me fui motivando. Yo por eso digo que fue un descubrimiento. La vocación es un descubrir. Es como entrar en un bosque y empezar a caminar, porque las sorpresas son muchas. Y uno Padre, cree que esto es perfecto y resulta que no. Uno cree que esto es un mundo de rosa y resulta que no, porque hay que caminar con el Señor, pero el Señor uno sí descubre que el camino está con uno. Uno lo va descubriendo. Eh, padre, aquí encontraba yo esto. La vocación es respuesta a otro amor que nos precede y nos impulsa a buscar la plenitud en la relación con Dios y con los hermanos. Así es. Ahora, digamos, en ese caminar, pues yo seguía así y el padre pues me ayudó mucho porque pues las dificultades eran grandes. En aquella época no existía el celular, eran las cartas, entonces yo escribí, él me dijo pues, él había estado en los Paulinos y me dijo pues que escribiera acá, a ver qué pasaba. Yo ¿Y estaba como en recuerda el noveno. nombre del padre? Sí, claro, el padre Arnulfo Páez, ahorita pues, él es mi padrino de ordenación y pues él ahorita es el párroco de Ráquira, Boyacá, es Vea, el párroco del... felicitaciones, padre, porque vea esa gran vocación. Sí, sí, y entonces él me dijo, mire, vaya allá que allá, a mí me gustaba mucho escribir, yo siempre he sido malísimo para las matemáticas, pero pésimo. Yo sumo 2 más 2 y me da 50. Yo no sirvo para eso, pero me gustaba mucho escribir. Sí, señor. Y él me decía, mire, allá hacen la hojita del domingo. Entonces, porque nosotros sí, el padre sí llevaba la hojita del domingo, que es la hojita dominical, que mucha Ay, gente tan la lee, bonita, sí, sí, que los tan paulinos práctica. la hacemos los paulinos acá en Colombia, entonces es muy chévere, ¿verdad? Me dijo, allá hacen libros. Entonces fue muy chévere, ¿no? Entonces, eso como que me iba encantando. Dijo, aquí es, como Sí, que voy me iba bien. encantando. Después, pues, cuando dije, sí, yo voy, pues fue chévere, fue alegría, ¿verdad? Yo también quería salir de mi pueblo porque, pues, el analfabetismo es grande. Hoy se ha reducido bastante la violencia y yo ya estaba cansado de eso, quería algo diferente. Y me acuerdo que una vez el otro padre, el coadjutor, me dijo algo, Henry, el mundo es más grande que aquí, mamá. Y a Vea, veces son frases simples, ¿no? pero Pero creo que llega. lo ayudan a proyectar a uno y yo creo, chicos, que cuando uno encuentra en la vida personas que le dan a uno consejos de proyección o con sueños, escúchenlos. Uno en el tiempo los agradece, en el momento uno no lo ve, no lo entiende, porque en el momento uno lo ve todo mal, todo es sacrificio, todo es dolor, pero con el tiempo uno lo agradece. Hoy yo lo agradezco porque hoy lo que soy se lo debo a la iglesia y a la comunidad también, y por supuesto a mi familia, ni más faltaba, y a toda la gente del pueblo, muy Padre, agradecidos. aquí encuentro yo otra frase bonita con respecto a la vocación. Vocación es un amoroso y compasivo inclinarse de Dios al hombre. Y encuentro otra, la vocación es originaria del amor.
Ah, ve, qué bonito, sí, así es, ¿verdad? Ahora, en la ruta, yo creo que vine aquí, a estos espacios de San Paulo. Aquí he estado la mayoría del tiempo en los procesos de la comunidad. Y yo creo que vine, vi y me quedé. Me pasó algo parecido a lo que por ahí en un texto de San Juan que dice algo parecido. Y poco a poco fui descubriendo la belleza de la vocación paulina. Me fui descubriendo cómo la evangelización se puede hacer a través de la comunicación. Y me di cuenta que el sacerdote paulino sí es diferente de otros. Sí hay hay una diferencia. Y poco a poco, y cuando descubrí ese modelo tan espectacular que es San Pablo, una cosa impresionante. Este tipo es Es una cosa genial. excelente. Sí, queda uno sorprendido. De verdad que sí. A mí me ha consolado, Padre, en el apostolado, cuando San Pablo llegó al Areópago, que a pesar de ser San Pablo y a pesar de su predicación chévere, no conquistó sino Así es. ¿a quién fue, Padre? A Dionisio y otros por ahí poquiticos. Pero imagínense, entonces toca, como me decía la carta, con paciencia, ¿no? Así es, con paciencia. Y le podremos agregar a la vocación que es una llamada de amor. Sí, yo creo que sí. Uno lo va descubriendo en el camino, ¿verdad? Y hoy yo lo digo con mucho gusto y con mucho cariño, puedo darme el lujo de que hasta ahora soy el primer y único sacerdote de mi pueblo. Ay, qué bonito. Entonces, pues ahí estoy, claro que siempre lo llevo en el corazón, en el pueblo, claro que Un sí. buen ejemplo. Ah, bueno, Y no sé si sea como, buen ejemplo, no lo creo, pero ahí Padre, vamos. y de ese niño que era Henry a los 7 años, 10 años, 12, y ahora ser rector, Uy, ¿cómo se siente? es complicado porque uno era pícaro también, uno tenía sus pilatunas también, y yo creo que sí he crecido. Y le doy gracias a Dios porque uno aprende a crecer en la vida espiritual, en la vida conceptual o académica, y sí, sí es distinto. Sí aprende uno a crecer, la verdad que sí. La vida como que lo va llevando, ¿no? Sí, y sí, es valioso. Y para los chicos que quieran animarse hoy en día a la vida sacerdotal, vocacional, en nosotros, los paulinos, o en cualquier otra parte de la iglesia, hoy sí se necesitan manos, porque hay mucho por hacer. Y Claro. yo sí veo que la sociedad, a pesar de muchas de nuestras faltas que hemos cometido, que no es un pecado decirlo, ¿verdad? Como iglesia, yo sí veo que la gente, el sacerdote lo tiene como una referencia. Y hoy veo que necesita la gente, los chicos, los adultos incluso, me llama la atención, buenos consejeros. Y buscan al sacerdote para que les dé buenos consejos, claro, consejos con concepto, con vida espiritual profunda, ¿verdad? Y se la tenemos que apuntar y creo que se necesitan porque hay bastantes malos consejeros. Padre, a mí me hace mucho reflexionar cuando las personas del pueblo llevan a la mujer adúltera donde Jesús. Nuestro Señor nunca señala, somos nosotros. Pero cuando uno señala, mire, solamente hay un dedo indicando al otro. Este va hacia Dios, pero 3 están burlando de usted. Entonces, cuando miramos a la iglesia, debemos mirarla con ojos de amor y debemos pensar, y piensen los jóvenes, que esto es una bella oportunidad. Yo no veo algo más bonito que pueda hacer un joven que ser sacerdote. Hay mucho por hacer. Es Y si quieren correcto. venir, tarea hay bastante. Aquí los esperamos.